objetivo y es el objetivo. Muy buenas y bienvenidos a Diabetedario. Hoy vamos a hablar de uno de los pilares fundamentales en el control de la diabetes, que es la nutrición, y para ello hoy tenemos con nosotros a Consol. ¿Qué tal, Consol? Muy bien, encantada de estar por aquí. ¿Puedes presentarte un poquito y contarnos un poco Claro, sobre ti? claro. Yo soy Consol Simón, soy farmacéutica y nutricionista y aparte estoy especializada en diabetes, pero aparte tengo diabetes tipo 1 desde hace más de 19 años. Muy bien. Y tienes una página, ¿no? Que es NutriDiabeticame. Se me Exacto, en traba la redes lengua, perdona. sociales, Mm. en redes sociales, que salió un poquito por hace un año, salió mi cuenta de Instagram, aunque no tenía efectos de hacer nada grande ni nada, pero sobre todo tenía el objetivo y es el objetivo que sigue teniendo, ¿no? De dar información y también darle un poquito otra perspectiva a la nutrición en diabetes, porque creo que a veces se queda un poco encuadrada siempre en lo mismo y al final, pues la nutrición en diabetes puede llegar a ser incluso bonita, ¿no? Si se conoce bien. Y al final también que aprendamos a disfrutar un poco de la nutrición también desde una perspectiva más amplia que solo contar carbohidratos, que es la base, eso no lo niego a nadie, es necesario conocerlo, pero a veces se nos descuida un poquito otras cosas, ¿no? Y aparte, pues darle esa visión tanto pues personal, ¿no? De una persona que convive con diabetes, pero aparte es profesional, que sabe de lo que va la nutrición, pero aparte, pues bueno, también sabe lo que conlleva, ¿no? Pues eso, el convivir con la enfermedad y conocer bien una nutrición que se adapte a ti. Y bueno, pues dar un poquito pues esa información, que se conozcan los hidratos de carbono, pero tampoco que no se descuiden otros parámetros tan importantes, pues como puedan ser otros macronutrientes, como las proteínas y las grasas, que a veces se nos desvinculan un poco de nuestra vida y también son sumamente importantes. Sí, porque además cuando hablas con la gente que tengo diabetes, tal, pues te habrán puesto a régimen. Claro, tú asocias la palabra régimen pues a pechuguita asada, pescado plancha y algún hervido que otro o una ensalada. Y realmente la nutrición en diabetes, yo creo que eso no es, eso ya se ha quedado anticuado. De cuando a mí me diagnosticaron hace 42 años, sí que me daban eso y porque tampoco había más información. Entonces, se ha quedado ahí encajetado y, y hay que abrir más la mente y, oye, que podemos comer bien, podemos comer de todo. Lo que tú has dicho, Ujú. hay que contar bien los hidratos de carbono para que no nos pase factura luego los niveles de glucosa, pero que es muy importante el tema de la nutrición, llevarla y adecuarla a cada persona. Claro, porque si no, Exacto, al final si solo comes hervidos, poco vas a poder hacer. Hay que ver lo que quemas, lo que no quemas, lo exacto. que puedes, lo que no puedes, etcétera. Muy bien, ¿y a qué edad Person- ya te diagnosticaron la diabetes? pues yo hace ahora 19 años, pues a los 10 años de edad me diagnosticaron la diabetes y bueno, pues fue un poco una odisea, ¿no? En aquel entonces, porque parecía que perdía mucho peso, pues bueno, las 4 Ps, ¿no? De la diabetes. Perdía mucho peso, estaba muy cansada, tenía mucha hambre, sí que tenía mucha sed, pero sí que había sido una niña muy, muy bebedora. Y bueno, pues obviamente pues me levantaba mucho al baño y por la noche, ¿no? También coincidía un poco con el momento del estirón, entonces pues claro, al principio pensaron que podía ser el tema del hierro o algo, o alguna otra cosa que no tuviera nada que ver con la diabetes, ¿no? En aquel momento. Pero al final se me decidió hacer un análisis y fue a partir de ese análisis que pues a mis padres les dieron la noticia y bueno, recuerdo que estaba con mi madre y a partir de ahí pues mi madre me dijo, bueno, nos va a tocar
aprender muchas cosas. Y yo recuerdo que le dije a mi madre que no se preocupara, que no iba a pasar nada. Y bueno, yo no era consciente de muchas cosas, claro, en aquel entonces. Pero bueno, sí que en cierta parte un poquito de razón tenía, ¿no? Que era conocer bien y bueno, aprender mucho. Y así fue un poco como se me detectó, ¿no? Pues eso, los síntomas, el pasar, recuerdo que fue casi un mes para que al final fuera el diagnóstico ya final, ¿no? Que la analítica con un 347 de glucosa dijera que obviamente algo no iba bien. Y bueno, pues luego sí que estuve en el hospital, donde aprendí todo lo que tenía que aprender en cuanto a la farmacología, los hidratos de carbono, y estuve 10 días y bueno, luego ya fue todo aprendizaje en casa. ¿Y cómo afrontaste tú a esa edad el diagnóstico de la diabetes? A mí me diagnosticaron a los 11 años, un añito mayor que tú, cuando te diagnosticaron. Y bueno, yo me lo tomé pues como un niño de 11 años. Ya te digo yo que conciencia poca. Hay quien se cargó todo el petate, fue mi madre. Y a partir de ahí, pues conforme iba avanzando en edad, pues iba delegando en mí pues ya tareas que tenía que llevar yo. ¿Eh? ¿Cómo fue tu caso? ¿Cómo lo afrontaste tú? Pues a ver, yo sin el cómo afrontarlo, realmente un poco lo que comentas tú, ¿no? Pues realmente como era tan pequeña, el afrontarlo fue mi familia, ¿no? Yo sí que recuerdo, mm, sinceramente yo siempre lo digo, yo mi vida no la recuerdo antes de la diabetes. No, no, yo no recuerdo sentarme a comer Mm. sin pincharme. No, no, no soy consciente de ello, porque era tan pequeñita que la verdad que no, yo no veo ese antes y ese después. Sí que es cierto que en mi familia ya había personas con diabetes, y entonces mi familia ya conocía lo que era la diabetes. Mi tío ya convivía con diabetes tipo 1. Y bueno, pues mi padre ya, o sea, su hermano tenía diabetes tipo 1, entonces ya conocía lo que era la patología. Y bueno, pues obviamente se afronta, pues el momento es toda una incertidumbre, pero nos tocó pues afrontarla como buenamente pudimos, intentar pues con ayuda obviamente de los médicos, de toda la educación que podíamos tener, lecturas, asociaciones, grupos, pues ir conociendo y bueno, pues llevarla, ¿no? Sí que es cierto, pues como todo proceso, ¿no? Es un proceso de aprendizaje. El momento de conciencia real llega después de la adolescencia, porque durante la adolescencia pues también pues mis padres son los que llevan las riendas de esto. Pero sí que es cierto que luego a partir de los 16 15 años sí que recuerdo yo tomar bastante las riendas sobre la diabetes. Y supongo que también tomé conciencia por la educación, ¿no? que recibí, que mis padres siempre me dijeron pues que al final era yo quien tenía que llevar esto. Y también en eso siempre diré que mis maestros han sido mis padres porque, bueno, pues, me delegaron mucho, pero siempre dándome unas buenas pautas. Y bueno, pues a partir de ahí ya me tocó llevarla a mí. Obviamente siempre lo que digo, pues bueno, la adolescencia tuvo sus aquellos, ¿no? De pues intentar llevarla lo mejor posible, pero bueno, también era una época de una edad complicada, conocer cosas nuevas, pues momentos con amigos, salidas. A mí nunca me han pedido hacer nada, también siempre lo he dicho claro, yo nunca he sentido que a mí la diabetes me haya detenido a hacer nada, pero también creo que ha sido mucho gracias a eso, a la educación que recibí, gracias también al apoyo que tuve de mis padres, ¿no? Y de ese marcaje. Y pues realmente el diagnóstico fue así, afrontarlo, pues Bueno, que la diabetes no fuera mi vida, sino que adaptar la diabetes a mi vida. vamos, que no supuso ningún impedimento a la hora de tú hacer tu vida normal, ni porque sí que hay gente
no se toma tan bien el diagnóstico. Pues yo Lo cuando sé, era lo sé. pequeño conocía bueno, conocí no, donde yo vivía había una señora que tenía un hijo también con diabetes, más o menos de mi misma edad, pero no se lo tomó igual que yo. Es decir, cuando oía hablar, oía la palabra diabetes, se escondía. O, ven, que te voy a presentar a un niño que también tiene diabetes igual que tú. Se iba corriendo, no quería saber nada de lo que era, por eso te preguntaba como si te supuso algún problema, ¿no? Pero veo que estás igual que yo. Lo único que pensabas era en ir a jugar con tus amigos, Sí, pincharme creo la que, insulina claro. y que no me pase nada con el azúcar. Claro, creo, a ver, aquí sería un poco difícil no decir que que esto tiene que ser así y ya está. Entiendo que cada persona pues es un mundo, que por Claro, eso yo también pues dentro de mi profesión pues también lo tengo mucho en cuenta. Pero bueno, es que eso depende mucho, entiendo también pues bueno de cómo para mí sí que es muy importante pues cuando yo trabajo con las personas, pues hablar de la diabetes como algo que nos acompaña, pero no algo que nos ata, ¿no? Entonces, pues supongo que ahí tuvo mucho que ver pues la educación que recibí de mis padres y también del hospital en aquel momento. correcto. Y bueno, pues por eso digo que mis maestros al final fueron ellos. Pero sí, aunque bueno, pues ya te digo, yo he tenido momentos mejores y momentos peores, pero creo que también, también al luego de estudiar, pues lo que estudié, que tuvo mucho que ver pues, ¿no? con la diabetes, pues bueno, nunca quise pensar que esto me iba a detener en nada, pues que había que afrontarlo, había que estudiarlo, había que conocerlo y había que tener todas las herramientas pues, para poderlo hacer lo mejor posible. Pero la realidad es que sí que es cierto que aunque yo tenía en cuenta de niña, pues muchas cosas que otros niños no tienen que tener en cuenta, seguramente que a ti, Salva, también te ha Sí, pasado, sí, pues bueno, tomar las riendas, ¿no? de esas cosas que yo tenía que tener en cuenta. Pues bueno, si me iba de excursión, pues yo tenía que tener en cuenta las herramientas que tenía que tener, los cuidados que tenía que tener sobre mí, pero que eso no me impidiera pues irme de excursión o irme de viaje de final de curso y que el hecho de cuidarme, que no fuera como, no, como tengo diabetes, tengo que cuidarme. Yo a veces creo que esta frase se nos ha metido mucho en la cabeza, pero considero que cualquier persona en este mundo tiene su cuerpo es único y bueno, si queremos tener una buena vida, alargarla y poder disfrutar de ella, al final todos nos tenemos que cuidar, ¿no? Nuestro cuerpo es mm, único, solo tenemos uno. Y bueno, pues con esa filosofía, a mí me tocó vivir diabetes, pero bueno, considero que cualquier persona que quiera disfrutar de la vida en general tiene que tener unos cuidados mínimos, ¿no? Entonces, pues bueno, así es como más o menos pues lo afronté, teniendo en cuenta claro. pues lo que había que tener en cuenta, ¿no? Es muy importante, además, yo soy de los que opinan que es muy importante la información que te transmiten, sobre todo en el primer momento del diagnóstico, ¿vale? En nuestro caso, como éramos pequeños, se la transmitieron a nuestros padres y nuestros padres nos la transmitieron a nosotros, pero sin miedos, delegando. A mí jamás me han prohibido no hacer nada, o no hagas esto porque, o no hagas aquello porque, o jamás. Y sí que iban controlando para que no me desmadrara mucho, pero entonces, ese primer apoyo que te dan en el momento del diagnóstico, a nosotros que éramos niños, a la gente que es mayor, entiendo que es lo mismo. ¿Tú cómo ves la importancia de la información en diabetes? Y si a día de hoy, en las consultas de los médicos, eh, dan el apoyo necesario u óptimo para que una persona salga de la consulta, pues pues eso, con una visión más positiva de lo que es la diabetes, porque hay veces que salimos de las consultas, o los veo que salen de las consultas y digo, ostras, no le ha sentado bien lo que le han dicho. A ver, desde mi experiencia, yo soy totalmente sincera, pues hay de todo, ¿no? Como en esta vida. Hay muy buenos profesionales ahí fuera y por suerte, pues bueno, encontramos de todo.
Pero bueno, te puedo decir que me he encontrado a personas con hemoglobina de 11 que el médico endocrino les ha dicho, bueno, pues hasta que no estés bien, no vuelvas. Entonces, esto es necesario decirlo y esto es necesario conocerlo. Pues hay de todo. Entonces, es muy importante cómo hablamos, cómo expresamos, cómo damos información y a veces, pues yo sí que intento muchas veces, pues hablar un poquito de todo, ¿no? Porque es como, tengo diabetes, tengo que comer, pues, o 7 veces al día o tengo que ir con cuidado con... No, a ver, cuidado, hay que intentar no educar en el miedo, sino para mí es muy distinto, ¿no? Educar en el miedo que educar en la responsabilidad. No es lo mismo que yo te diga, pues, mira, pues tienes que tener en cuenta esto, tienes que tener en cuenta esto y te dé las herramientas para que tú las uses, que yo te diga, cuidado con la hipoglucemia, cuidado con la hipoglucemia, cuidado con la hipoglucemia. Entonces al final la persona se va de la consulta pensando que le va a pasar lo peor del mundo. Y me he encontrado gente, pues, de todo, de estar a 300 continuamente por no querer bajar de Por un miedo. nivel de glucemia determinado por miedos. Y son miedos al final infundados, pero que vienen de una mala comunicación al final. Yo, por suerte, pues lo que te digo, ¿no? Tuve esa educación por parte de mis padres y nunca tuve ningún problema con el endocrino cuando yo era una niña en la infancia, pero por ejemplo sí que me he encontrado en la edad adulta pues ciertos médicos que a mí no me ha gustado como me han visto, porque muchas veces también se nos ve como un número y no como una persona, que eso también a veces, por eso digo. El momento del diagnóstico es fundamental que la información que se dé sea adecuada hacia el padre, hacia la persona en concreto, porque bueno, la diabetes al final se nos puede diagnosticar a los 3, a los 10, a los 15 o a los 25, ¿no? Entonces es muy importante y que sobre todo cuando se nos dé esa información, pues se nos dé esa información desde un respeto y una responsabilidad, no desde una creación de miedos ni de inseguridades que no existen, que al final mm, muchas veces se nos dice ese cuidado, ¿no? Pero se nos está dando como una predisposición a que va a pasar algo que aún no ha ocurrido. Entonces, prefiero que me des y que me digas, bueno, al menos yo y la verdad con la gente con la que trabajo, me lo agradece muchas veces. Prefiero que me des la información desde esa perspectiva, ¿no? De, vale, soy una persona adulta, me puedes contar toda esa información y yo ya tengo toda esa herramienta para saber qué cosas me pueden pasar, pero no con el cuidado, no hagas esto, no hagas lo otro, cuando realmente hay mucho más allá, ¿no? Entonces creo que eso es importantísimo. Sí, además totalmente de acuerdo. Y luego la información, no solo que recibimos nosotros, sino la información que hay en la sociedad sobre lo que es la diabetes. Porque, claro, yo a ti te hablo de diabetes y tú sabes lo que es la diabetes, pero hablas con otra persona de "No, por comer mucho azúcar, ¿no? Perdona. No tiene nada que ver el que comas mucho azúcar, como mucho, pues te puede salir caries o puedes tener otro tipo de problemas, pero no, precisamente diabetes no, o pues no comas productos sin azúcar. Son cosas que toda esa información es lo que había, entiendo yo que es lo que había anteriormente, porque no había más, Ujú. y ahí se ha quedado y no ha evolucionado. Ha evolucionado en los pacientes diabéticos y entiendo también que en los profesionales, en los médicos, pero en lo que es la sociedad no ha llegado ese mensaje. En cuanto a la sociedad, y aún queda mucho por cambiar, quiero decir, como llevamos muchos años con, a ver, pero también es normal, ¿no? Pues la tecnología cambia, la sociedad cambia, yo aquí no culpabilizo ni somos responsables eh, a nadie, quiero decir, muchas cosas han cambiado por suerte y para bien, gracias para nosotros, porque nos llegará muchísima más información. Pero, por ejemplo, bueno, no sé si a lo mejor tú en tu caso, pero yo, por ejemplo, cuando me pusieron el sensor, a mí también me faltó mucha información, aunque me ayudó mucho para conocer otros parámetros que yo ya conocía, pero siempre
pero esto ya es cosa del sistema en general, ¿no? Del sistema sanitario en general, que las consultas son muy cortitas y se nos da la información a cuentagotas. Entonces, creo que es más ahí donde radica, ¿no? Entonces, como venimos desde una información y un tema nutricional y del tratamiento muy antiguo que se viene arrastrando desde hace muchos años, pues claro, cuando ya hemos hecho unas creencias, cuando vienen cosas nuevas, es como que nos cuesta querer saber más. Entonces, yo siempre animo a todas las personas con diabetes, no de que haya que hacer cambios bruscos ni nada, pero que si algo no funciona, que no tengan miedo tampoco en probar alguna cosa, porque lo máximo que puede pasar es, bueno, pues que no funcione igual que lo que antes no funcionaba, pero a lo mejor si nos funciona, oye, pues puede ser una, una muy buena oportunidad para nosotros para conocernos y para ver otra manera de funcionar. Entonces sí que creo que aún queda mucho por cambiar y cada vez vamos conociendo otras cosas, pero bueno, es que hay aún mucho que cambiar, ¿no? Llevamos muchos años todavía de retraso, sí. Y en cuanto ahora vamos a hablar de tu tema ya, de nutricionista, hidratos de carbono. ¿Cómo Ujú. afectan los hidratos de carbono a las personas con diabetes? Esto es el Bueno, santo grial como de al kit de la cuestión. cualquier, sí, de cualquier persona con diabetes, ¿no? Yo siempre lo digo, parece como que haya una fórmula secreta y como que, como que hay que hacerlo de una manera y ya está. En cuanto a los hidratos de carbono, realmente, bueno, pues es el macronutriente que más se relaciona con el control y manejo de nuestra diabetes. Pero realmente, pues bueno, como al final lo que digo, ¿no? Como venimos de una manera de conocerlos a lo que realmente son, muchas cosas se nos quedan en el tintero. Pero es importante, pues bueno, cuando contamos los hidratos o sea, cuando hablamos de hidratos de carbono y cómo afectan a la glucemia y a la diabetes, tener en cuenta que son, pues eso, los que dependiendo de si son de absorción rápida, absorción lenta o incluso absorción intermedia, pues van a afectar de una manera u otra. También tener en cuenta su índice glucémico y que, bueno, luego ya no es solo estos dos parámetros que nos han dicho tanto, ¿no? Contar hidratos de carbono, cantidades y índice glucémico, sino también tener en cuenta las porciones que comemos y cómo al final los adornamos en el plato. Porque se nos habla mucho de los carbohidratos, ¿no? Que es lo que yo antes al principio hablaba, pero también hay que tener en cuenta que nos va a favorecer mucho cómo al final, los los gestionamos dentro de nuestro plato con otros macronutrientes, pues tener en cuenta la grasa y tener en cuenta la proteína, que no es lo mismo un aceite de oliva que obviamente que metamos una grasa tipo margarina o mantequilla, que parece que ahora las grasas también son la panacea de todo, pero al final es hablar de todo desde el punto saludable, ¿no? Entonces, ¿cómo afectan los carbohidratos? Los carbohidratos realmente no afectan, se gestionan. Para mí cambia el paradigma ahí. Los hidratos de carbono no afectan a la diabetes, se gestionan. Es decir, si yo conozco la cantidad de hidratos de carbono, conozco cuáles son los hidratos de carbono buenos, que me refiero, buenos. No me gusta hablar de buenos y malos, y lo he dicho. Eh, Sino cuáles me van a impactar mejor. Voy a dejarlo ahí. Y cómo seleccionarlos dependiendo de nuestra vida, pues se gestionan mejor que otros. Son los macronutrientes, pues eso, que al final nos van a crear ese pico y que al final lo tenemos que eh, gestionar con nuestro tratamiento. ¿Para esto qué es necesario? Pues conocer el contagio de hidratos de carbono, conocer el índice glucémico de esos hidratos de carbono y conocer las porciones que se nos adaptan a nosotros. Y aparte, pues bueno, luego ya entramos en diabetes mm, de cajón, ¿no? Conocer nuestra ratio y conocer nuestra sensibilidad a la insulina. Cuando conocemos esos parámetros, se gestionan estupendamente. Es que, claro, aquí Me río tendríamos. me río porque acaba de soltar todo eso y estoy pensando, digo, ahora cuando vaya a cenar.
qué es lo que tengo que hacer. Claro, No he cogido apuntes, me cago en la leche. que esto Es es lo que yo, esto yo es lo complicado. que, claro, que luego yo es lo que digo, ¿no? Que lo ideal sería que luego en lo que viene siendo la consulta médica, pues esto todo nos lo explicaran paso a paso, nos lo explicaran bien, nos personalizaran a nosotros nuestra alimentación, nos tuvieran en cuenta. Y ahí ya es cuando pasamos un poco, ¿no? En lo que yo hago en la consulta, al final, que parece más difícil cuando lo cuento, pero realmente luego es mucho más sencillo, porque si entendemos esto de que los hidratos de carbono no afectan si no se gestionan, entonces es cuando cambia también la percepción que tenemos nosotros de nuestra alimentación. Claro, y no solo eso, sino que al final eh, tenemos en la mente hidratos de carbono y lo primero que se nos pasa es el pan, la pizza, eh, los macarrones, pero no solo eso tiene hidratos de carbono. Un tomate Exacto, tiene hidratos de carbono. exacto. Que al final un plato de aceitunas tiene hidratos de carbono, que al final va sumando y dice, no, no, si esto no afecta, no, perdona, o no se gestiona, perdona. Claro, Dice, pues sí, si no, tienes que contarlo, cuéntalo, por favor. claro, y esto que has dicho es súper importante, ¿no? Que muchas veces, incluso yo he tenido personas que han llegado a consulta diciéndome que las proteínas, o sea, que las verduras son libres. Bueno, depende, porque no es lo mismo que me coma 150 gramos de tomate que me coma 150 gramos de lechuga. No tiene nada que ver. Igual que no tiene nada que ver que me coma 70 gramos de zanahoria que me coma 70 gramos de pimiento. Y yo creo que aquí es pues cuando hacemos estas generalidades, ¿no? Bueno, tú solo tienes que contar arroz, patata y pasta, que es cuando creo que aquí es cuando vienen todas esas confusiones, ¿no? Dentro de los carbohidratos. No es Y que... nos viene y dice, he contado bien las raciones. Y dice, sí, sí, has contado bien las raciones, pero la ensalada o los dos tomates que te has cascado con el plato de arroz, los has contado. Y dice, no, pues entonces Claro. es cuando nos Y vienen las descompensaciones. sí, y esos sesgos, pues que a veces es importante conocerlo porque, y también otro punto que no se suele tener en cuenta es que por desgracia es así, pero no todo el mundo absorbemos los hidratos de carbono igual. Podemos guiarnos por los índices glucémicos, pero a lo mejor tú tienes mucha sensibilidad a la insulina y tú eres una persona súper activa y tú eres una persona que, pues, llámalo X, haces un montón de cosas, ¿no? Que es luego lo que hablaremos en cuanto a la nutrición integrativa para que al final se entienda en qué consiste el integrar todas las partes de la persona, que es importante conocer todo eso, porque a lo mejor tú sí que te comes esos 150 gramos de tomate, que es media ración, y a lo mejor Salva, pues no le afecta en nada comerse esa ración, pero a lo mejor viene María José y esa media ración, pues sí que necesita insulina, por ejemplo. Entonces, por eso es importante cómo se gestionan esos hidratos de carbono y cómo se explican al paciente o a la persona en concreto que tenemos delante ese macronutriente. Cuando ya la persona lo entiende y la persona se le, se le, se le hace para él, es mucho más sencillo, se gestiona mucho más sencillo. Y el problema por ejemplo, cuando tienes problemas intestinales, o haces digestiones lentas, haces o no tan lentas, todo eso también influye a la hora de la absorción del hidrato de carbono, Sí, que se pueda convertir más azúcar, menos azúcar, o cómo está eso. sí, y sobre todo tenemos dos patologías en específico que seguramente alguna vez lo hayas escuchado tú o quien nos esté escuchando. Pues no es lo mismo si yo estoy en un proceso por ejemplo, pues he cogido un virus y estoy con diarreas continuas, yo ahí no estoy absorbiendo nada, porque todo lo que entra, mm, me voy al Vale. baño. Entonces, aquí hay que tener en cuenta esto porque normalmente la gestión viene hacia una hipoglucemia segura, porque yo no estoy absorbiendo hidratos de carbono, pero normalmente si yo parto desde un tratamiento de insulina lenta, basal y rápida, pues yo tengo insulina activa de alguna manera en el cuerpo. Entonces, esto también es importante que lo conozca la persona. Y igual que cuando estoy con vómitos.
yo no absorbo igual esos hidratos de carbono. Entonces, realmente hay una personalización que se debe hacer cuando hablamos de hidratos de carbono. Sí, no es algo muy exagerado entre la población en general, pero sí que se debe conocer que a lo mejor pues la manera que Salva tiene de absorber, porque bueno, pues hace muchísimo más ejercicio, tiene un metabolismo mucho más rápido, mm, lo que sea que tenga esta persona en concreto, también afecta de una manera distinta, pues no, esa absorbancia de los hidratos de carbono y eso es importante conocerlo. Lo que pasa es que claro, esto ya mm, dista un poco de lo que viene siendo el contaje de raciones como tal. Pero sí que es importante que la gente en general, y que esto ocurre en cualquier persona, no solo las personas con diabetes. Lo que pasa es que, claro, nosotros las personas con diabetes lo vemos directamente en nuestro sensor, pero una persona totalmente sana también puede ser que lo haga totalmente distinto a como Control lo hace. O puede que lo haga muy parecido. Pero estos son ciertos puntos pues que yo sí que trabajo y que sí que me gusta tenerlos en cuenta porque cuando la persona lo conoce y lo empezamos a gestionar, la diabetes cambia totalmente. O sea, la gestión de esos hidratos de carbono también cambia totalmente, ¿no? Pues nada, explícanos un poquito lo que es la nutrición integrativa, que la verdad es que me interesa bastante. Y lo que viene siendo la nutrición integrativa al final es como la medicina integrativa, ¿no? El conocer a la persona como un todo. Y bueno, pues esto a veces en diabetes se deja un poquito de lado porque eso, se nos enseña a contar carbohidratos, pero no se nos dice, pues bueno, cuánto duermes, cuánto deporte haces, cómo te encuentras tú mentalmente, cuál es tu trabajo. Y estos son parámetros muy importantes dentro de la nutrición, porque aunque queramos hablar de una nutrición general y específica para todo el mundo y saludable, pues bueno, hay que tener en cuenta que hay que tener ciertos parámetros en cuenta de la persona, ¿no? Que engloben tanto los parámetros físicos como mentales como espirituales de la persona, porque al final no es lo mismo que yo soy de Valencia y tengo mis momentos culturales, pero si tú eres de Sevilla, seguramente no tengas los mismos momentos culturales ni los mismos momentos emocionales que voy a tener yo. Y bueno, pues yo sí que es algo que tengo mucho en cuenta y la nutrición integrativa o lo que viene siendo integrar a la persona en su globalidad, pues sí que tiene en cuenta todos estos aspectos, ¿no? Que yo te voy a enseñar a contar hidratos de carbono, yo te voy a enseñar a gestionar tu diabetes, yo te voy a enseñar a que tú conozcas tu tratamiento, pero en diabetes es muy importante integrar todas las partes de la persona, ¿no? No dejarnos ninguna parte mm, en el aire porque esto puede llevar a que al final el control o el manejo de la diabetes pues se queda un poco cojo. Para mí la diabetes es como una silla, ¿no? Son cuatro patas. Pues es mejor que yo conozca tus cuatro patas que yo conozca solo tres. Que si conozco solo tres, pues seguramente no llegue a que tú puedas realmente llevar ese control y ese manejo en su totalidad. Y es una cosa que entra dentro de mis valores y entra dentro de la forma en la que yo considero la nutrición y que creo que, bueno, se debería de implementar un poquito más dentro bueno, pues todo el servicio de endocrinología, pero para esto aún queda un camino bastante largo, pero creo que es importante que pues las personas con diabetes esto lo conozcan, porque seguramente pues habremos soñado algún día algo distinto y por la mañana nos habremos levantado en un 190 que no cuadraba con lo que había cenado. Pues esto es importante que al final pues se tenga un poquito más en cuenta, ¿no? Dentro bueno, de las consultas médicas y bueno, pues dentro de mi consulta de nutrición es algo que a mí pues me gusta tener en cuenta, pues por lo que te digo, porque al final somos personas con diabetes, pero somos personas y cada uno tiene pues eso, su vida y al final pues tenerla en cuenta es para mí sumamente importante dentro de la diabetes. Por eso integrar todas las partes de la persona me parece tan importante. Claro, porque además yo lo veo como, por ejemplo, en la evolución de mi diabetes han habido unos momentos clave que han supuesto una mejora en lo que es mi tratamiento. Uno de ellos fue el calculador de bolo. Salió el calculador de bolo, ¿eh? Aún te pinchabas en el dedo
pero ya le metías tus parámetros, le decías los hidratos que ibas a comer y te calculaba él la dosis que te tenías que inyectar. Y ahí mi diabetes mejoró. Otro de los momentos importantes fue cuando pasamos del endocrino al educador en diabetes. Yo tengo mi endocrino que cada 6 meses o cada año voy, pero con mi educador en diabetes voy cada 3, 4 meses, igual cada 2, dependiendo de mi necesidad. Y lo que hace el educador en diabetes es educarme en diabetes, pero no en diabetes general, sino que lo que vemos es mi diabetes en particular, cómo puedo gestionarla y cómo puedo implementarla y ponerla dentro de mi vida y que me afecte lo menos posible, ¿vale? Y creo que el siguiente paso sería lo que tú has estado comentando de la nutrición integrativa. Y ahora te vamos a poner el educador en nutrición y te va a hacer una nutrición para ti. adecuada a ti, a tu nutrición y a tu diabetes y a tu vida, que yo creo que es la parte que falta para dar el salto ese de una mejora exponencial en lo que es el tratamiento de la diabetes. En diabetes. Para mí sería esto que dices, Alba, es fundamental. Yo sí, a mí la verdad que lo único que yo eché de menos, ¿no? En el momento de, mira, de mi diagnóstico, volviendo un poquito atrás, es eso, ¿no? El que pues se me preguntara un poquito más, pues, ¿qué hago? ¿Qué deporte hago? ¿Qué no hago? ¿Cuánto duermo? ¿Si me encuentro bien? ¿Si no me encuentro bien? Porque, bueno, yo recuerdo cuando tenía esos 15 16 años que estás en ese momento de quiero perder peso, no sé lo que tengo que hacer, no sé cómo gestionar mi diabetes, no sé qué hacer. Yo recuerdo que lo único que se me dio fue un papel de 1500 calorías y que yo aquello decía, bueno, pues, y además que yo en mi vida había desayunado 5 galletas María, nunca. Y cuando me vi aquella dieta, yo dije, en mi madre en mi vida me había dado 5 galletas María. Y claro, cuando yo vi aquello dije, no puede ser que la nutrición en nuestra diabetes solo sea esto. Digo, qué triste, ¿no? Y bueno, pues a mí me llevó, pues, años, 2 años después yo ya llevaba 2 añitos investigando un poquito más allá, ¿no? Lo que tenía que ver la nutrición en la población en general y otras vertientes. Y decía, no puede ser que en diabetes solo tenga que ser esto. No, 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 yo no lo entiendo, no entra dentro de mi conciencia ni de esto. Y entonces, qué bueno que tú tengas la posibilidad, ¿no? De tener ese educador en diabetes que te dé todas esas pautas es fenomenal, pero sí que creo que falta muchísimo y que dentro de la seguridad social sería crucial tener un nutricionista especialista en diabetes y a poder ser, pues bueno, que te pudiera acompañar y que realmente, pues bueno, es que la nutrición es un pilar que, aunque muchas veces yo le quiera quitar esa importancia, aunque hay 72 factores que afectan a la glucemia al final, creo que sin una nutrición bien personalizada y establecida dentro de la persona, no hay una diabetes manejada y controlada, ¿no? Creo que es totalmente fundamental porque si nos damos cuenta al final, cuando más pensamos en nuestro tratamiento y en nuestra diabetes es cuando estamos en esos momentos de comida, ¿no? De sociales o, bueno, cuando me siento a cenar o cuando me siento a comer, es el momento más crucial. Entonces, por eso creo tanto en que eso que por suerte a lo mejor tienes tú más, pues realmente se extendiera a un nivel exponencial, ¿no? A nivel nacional y a nivel, pues bueno, ya europeo y mundial sería estupendo. Pues por eso yo ya decidí embarcar mi camino en intentar que, bueno, las personas que lleguen a mí, pues podamos ver todas esas partes y tener en cuenta todos esos procesos, ¿no? Dentro de su nutrición. Sí, fíjate tú que cuando yo voy al educador hablamos de que si estoy pasando momentos de estrés, que si el deporte, que si tal, vamos a ver esto, bájate este 10% de insulina cuando hagas deporte a ver cómo va. Pero cuando tocamos el tema de la alimentación, dice, ¿y qué almuerzas en el trabajo? Pues, bueno, un bocadillo. ¿Cuántos gramos de pan? Pues 80, 4 raciones. Ah, pues está bien contado. Ya está, ya no. Es decir, ahí se acaba lo que es la conversación de la nutrición, ¿vale? Pues mira, has contado bien las raciones. Ya, pero yo creo que hay algo más que contar bien las raciones.
Es decir, Sí, hay que ponerlo todo en su contexto y al final no solo contar bien raciones me va a ir bien. No, 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 no. Es hacerlo más personalizado, es ver con lo que tú has dicho, pues cómo duermo, cómo no sé qué, cómo no sé cuántos, y todo eso en juntarlo todo para, para poder hacer ahí un buen tratamiento de lo que es la diabetes. ¿Eh? sí, al final yo, bueno, conforme son mis valores y creo que es la clave del éxito, ¿no? Es lo que te digo, incluso es que viendo los resultados ahora de las personas con las que yo estoy trabajando, pues bueno, que en el mes de Navidades mm, se baje medio punto en en la hemoglobina solo por ir siguiendo bien a esa persona y acompañarla y conocer bien lo que necesita, hombre, pues dice mucho, porque justo las Navidades, que es el momento que supuestamente más deberíamos de estar peor y yo encontrarme esos resultados, pues a mí me gratifica mucho ver que al menos las personas a las que llevo, que el hecho de que, pues eso, que pues veamos todo, lo personalicemos y veamos todo el proceso, eh, es fundamental. Cuando se dan los resultados, pues bueno, se ve, ¿no? Entonces yo creo que sí. Que creo que llegará, me gustaría que lo hiciera, la verdad. Pero bueno. Al final, pues para eso estamos, ¿no? Para poder también al final dar esa información y que, bueno, la persona que llegue a mí, pues yo al menos llevarla como a mí me gustaría que me llevaran en la seguridad social. Lo que pasa es que, bueno, eso ya no sé cuándo, ni cuándo llegará, ni si llegará. Ocurrirá. Y ahora que estamos hablando de la evolución, todas las tecnologías que han llegado, el parche, el contador de bolo, ¿tú cómo ves toda esa evolución? Si, porque yo es que lo veo, a ver, yo veo una parte positiva, ¿vale? Porque hemos hablado del parche cuando te lo pusieron, que ya tenías tú esa información. A mí cuando me lo pusieron y me preguntaron que qué tal, les dije que muy bien, cuando quieran que me lo vuelvan a poner, va a tener 15 días enteros de datos, pero que a mí no me aportaba nada. Pues claro, me tenía que seguir pinchando, ahora no sé. Y a mí el parche realmente no me servía para nada. Ahora, claro, lo tenemos en el móvil. Por una parte, está muy bien lo que es la evolución, pero por otra parte, la tecnología es que es muy, muy golosa y, y te engancha mucho. Y llega un momento en el que estamos todo el rato, yo hay veces que me doy cuenta que digo, ostras, pero si hace 10 minutos que he pasado me he mirado en el teléfono la glucosa que tengo, ¿para qué me lo miro ahora? Si, si no va a servir para nada. Sí, ¿Tú cómo, a ver. tú cómo ves todo eso? Tiene una parte, para mí tiene una parte positiva y también otra parte negativa. O sea, para mí fue un antes y un después, ¿no? Porque, pero sí porque lo que comento, ¿no? Al ser profesional de la salud y al estarme formando siempre, yo conocía partes de la diabetes que sí que habían, pues todos esos factores, ¿no? Que os comento, que hay 72 factores que afectan a la glucemia, que yo conocía, pero claro, con la punción en el dedo era un poco difícil cuantificarla. No era posible, porque para eso tendría que haberme estado pinchando pues como yo que sé cuántas veces. Y sí que para mí sí que fue ese antes y después que hizo que gracias a la tecnología, bueno, yo nunca, eh, bueno, nunca, sí que he tenido por lo que te comento, pues el momento de mi adolescencia, momentos mejores, momentos peores, pero sí que es cierto que siempre he sido una persona que, bueno, pues lleva un buen control glucémico y siempre he estado en ese 6,5. Pero sí que es cierto que cuando llegó la tecnología a mi vida, yo no he subido de 6. O sea, bueno, no he subido de 5,9. Ahí estoy. Y yo eso sí que lo achaco mucho a la tecnología, pero porque he podido mis conocimientos transformarlos a esa información que me da el sensor de decir, vale, ahora conozco, pues bueno. Y ya si hablamos de mujer, hormonas y todo eso, pues claro, yo conocía mucho, pero me faltaba esa información que yo no veía. Y a mí sí que me supuso una evolución positiva. Pero sí que es cierto que trabajando, como yo no puedo generalizar y no me gusta generalizar, por eso hablo de personalización y de ver a la persona en concreto y no generalizar las cosas, sí que creo que la tecnología, aunque a mí me llevó una parte muy positiva, sí que es cierto que a nivel
a nivel de diabetes sí que nos conlleva al final también puede ser como otro estresor más, porque tenemos toda una información que antes no teníamos, pero si realmente no conocemos muchos parámetros que yo sí que puedo conocer, pero a lo mejor, pues bueno, otra persona que no tiene nada que ver que tenga mi profesión, pues sí que le puede suponer un estrés, ¿no? Acumulado de decir, vale, estoy recibiendo muchísima información, me estoy viendo en hiperglucemia y no tengo ni idea de por qué, o me estoy viendo en hipoglucemia y no tengo ni idea ni por qué, entonces está la vara de doble filo que digo yo, que es lo que comentaba al principio, ¿no? Nos dan el sensor, sí, pero si no me das toda la información que yo necesito, seguramente me quedé con el 25% de toda la buena información que yo realmente puedo obtener, ¿no? De esa tecnología. Entonces, sí que creo que es una manera de mejora, porque nos hace ser mucho más conscientes de nuestra diabetes, pero también, bueno, lleva una carga mental que antes pues no teníamos, porque de alguna manera, pues bueno, teníamos nuestras horas del pinchazo en el dedito y ya está. Entonces, sí que creo que la tecnología ha sido una parte muy positiva, pero también creo que falta mucha información que no se nos da en consulta, que claro, pues dependiendo de la persona, pues puede ser un beneficio o puede ser algo que no llegue a entender y pueda ser más frustrante, ¿no? Entonces, creo que también dentro de la educación en diabetes sería ideal que todas estas tecnologías llevaran un proceso de anclaje, ¿no? Entero de lo que viene siendo, mira, vas a llevar esta tecnología, pero para que tú conozcas pues, ciertos aspectos que conociéndolos, pues puedes mejorar tu diabetes mucho. Pero claro, si no los conoces, pues bueno, si te doy el sensor, pero no te cuento nada más, pues seguramente se quede otra pata de esa silla que hablaba antes sin acabar de cuadrar. Entonces, sí que creo que a muchas personas les ha beneficiado, pero no es algo general. Entonces, hay que ver la tecnología como algo que nos acompaña, pero que tampoco nos cree una necesidad que realmente no es. Entonces, creo que esto también serviría para otra entrevista entera de tecnología y diabetes, pero sí que creo que al final acaba en ese punto, ¿no? De que veníamos hablando desde un principio, de recibir toda la información en su conjunto, de que la tecnología también se personalice de alguna manera y que si conocemos todo, pues sí que puede ser una muy buena herramienta, pero si no, pues al final también se quedaría en una herramienta pues un poco coja. Claro, y no solo personalizar bueno, sí, personalizar la información, porque hay gente que sí que querrá toda la información para poder ser independiente totalmente y con su diabetes y con toda la tecnología, pero habrá otra gente, pues, que no quiera ser tan independiente con tanta tecnología y no quiera estar enganchado a las maquinitas y prefiere que sea otra persona quien que le dé los datos o que le dé las pautas a seguir. Y ahí, pues eso, volvemos otra vez a la nutrición integrativa, o sea, a la diabetes integrativa, de que cada persona es un mundo y no sirve, lo mismo no sirve para todos. Exacto, Lo sí, sí. mismo sirve para una persona y para otra será otra cosa y para otra será otra cosa. Exacto. Y una cosa que aquí sí que te comento que de manera rápida, que al final es un poco también eso, ¿no? Que cuando alguien, por lo que sea, pues bueno, yo lo que decía al principio, ¿no? No creo que la diabetes nos tenga que detener en nada, pero que cuando necesitemos ayuda o necesitemos ayuda de un profesional, pues sí que creo que al final hay muy buenos profesionales ahí fuera. Yo también estoy a disposición de todo el mundo y que a veces también un poco como nos han educado, pues parece que a veces a las personas con diabetes nos cueste pues confiar más o dejarnos acompañar, ¿no? Pero creo que también es un punto súper importante que nos dejemos acompañar porque yo si no hubiese estado bien acompañada también, ¿no? En su momento por el equipo médico que llevé y por mis padres, pues bueno, probablemente muchas de las cosas que sé ahora no las sabría. Entonces siempre animo a toda persona con diabetes que si no está en su mejor momento, que no se desanime y que intente buscar a buenos profesionales que lo puedan acompañar.
Correcto, buscar ayuda en todo momento, porque al final la diabetes no es solo azúcar en sangre, la diabetes al final te va Es todo. minando, te va minando, te va minando y son una infinidad de problemas que te pueden surgir a lo largo de 42 años. Si hubiera tenido, no hubiera buscado ayuda cuando he tenido problemas, eh, pues seguramente no estaríamos hablando tú y yo, ¿sabes? Que al Claro, final cuando uno tiene problemas hay que ir a buscarlos y no hay que tener vergüenza ni miedo, ni ni- nada. Es un Vale problema la que pena tienes y hay que afrontarlos. darle solución y hay que afrontarlo y qué mejor manera con en manos de un profesional. No te vayas al vecino a preguntarle qué tal porque No, por favor. te vas a manos de un profesional, le preguntas y luego si quieres buscar en foros y ver gente que haya pasado por tu misma situación o con tus mismos problemas, pues eso está muy bien, pues para ver que no estás solo y para darte ánimos también. ¿Eh? Y qué consejos darías tú a las personas pues, con diabetes y que conviven o personas que conviven con personas con diabetes? ¿Qué consejos les darías? Pues mira, como digo siempre, ¿no? En las personas con las que también trabajo yo y que me gusta mucho decírselo, que al final vivimos una vida y solo es una, pues que la diabetes sea parte, pero que no sea nuestra vida, ¿no? Entonces, que intentar siempre, pues eso, estar lo más informado posible, actualizarse también en lo máximo que se pueda y bueno, conocerse al final a uno mismo y que siempre que sea necesario, pues lo que decía antes, que hay que pedir ayuda porque se pida, pero sobre todo animar a que al final la diabetes pues forma parte de nuestra vida, pero no es nuestra vida. Intentar siempre disfrutarla al máximo de eso, de nuestra vida porque la diabetes no va a definirla o al menos no creo que sea el objetivo que busquemos ninguna persona con diabetes. Entonces, pues eso, tener siempre la máxima conciencia de decir, de, de eso, de intentar siempre disfrutar de la vida, aunque nos haya tocado vivirla con una compañera, pero que sea una compañera más y que intentar siempre pues, buscarle la parte positiva a todo esto, que a veces parece mm, me parece que no haya que buscar la parte positiva, pero sí se puede, que sí, que al final hay mucho más allá y que se puede hacer de todo. Yo siempre veo la parte positiva. Que tengo que hacer deporte, tengo que comer bien. Todo eso es Totalmente. positivo. Todo eso es Exacto, positivo. sí, sí, Si tengo que total. empezar a mirar todo lo negativo, no me levanto de la cama. Claro, sí, sí. Pero bueno, como comento, como al final cada uno somos, vale la pena siempre, pues eso, lanzar un mensaje de motivación y Claro, de eso, y de que al final la vida solo es una y que vale la pena disfrutarla y buscar siempre, pues bueno, intentar disfrutarla al máximo. claro, pues ha sido un placer charlar contigo, con Sol, y Me alegro yo también espero, de conocerte, Salva, y nada, estamos en contacto.